Voy a poner un ejemplo, pero no ficticio, no simulado. Voy a poner un ejemplo del mundo real, con datos reales. El INEI es una de las fuentes de información que ustedes pueden consultar para tener acceso a datos estadísticos, a bases de datos. Entonces entran a este buscador Google, buscan INEI y acá está la página principal del INEI. INEI, ahí estamos. Miren jóvenes, señoritas. En la página principal del INEI, aquí hay una pestañita en esta sección donde estoy pasando el cursor. Aquí dice bases de datos, clic. Inmediatamente se activa estos otros dos bloques que se llama microdatos y sistema de educación de documentación virtual. Voy a entrar a microdatos. Ahí está la sección de microdatos. Pues miren, aquí hay otra pestaña en esta hoja que dice consulta por encuestas. Clic. Y si nosotros desplegamos esta persianita que dice encuesta aquí, nos salen todas las encuestas cuyas bases de datos son públicas y que trabaja el INEI. Miren, vamos a revisar algunas. La encuesta nacional de hogares, está el censo de infraestructura educativa, el censo nacional agropecuario, el censo de comisarías, el censo nacional de mercados de abastos, el censo de población penitenciaria, el directorio de municipalidades, la encuesta de establecimientos de salud con funciones obstétricas, encuesta de micro y pequeña empresa, encuesta de opinión sobre el impacto del COVID en las empresas, encuesta de prevalencia y riesgo de TBC, la ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar, encuesta económica anual, encuesta nacional agropecuaria, encuesta nacional de empresas, encuesta nacional de innovación en la industria manufacturera, la encuesta nacional de programas presupuestales, la encuesta nacional de uso del tiempo, la encuesta nacional especializada de trabajo infantil, sobre discapacidad, sobre victimización, victimización a empresas, encuesta nacional sobre relaciones sociales, encuesta para medir la composición nutricional de los principales alimentos consumidos, censo universitario, registro de denuncias y faltas, vulnerabilidad económica, la pobreza monetaria, etc. Una diversidad de encuestas. Vamos a elegir trabajar con la encuesta nacional de hogares con su metodología actualizada. Entonces le damos un clic sobre esa encuesta. Ya hemos seleccionado la encuesta que queremos trabajar. Esta encuesta nacional de hogares nos ofrece una persiana secundaria en donde nos pide que elijamos cuál de las encuestas queremos, la encuesta propiamente dicha o la encuesta panel. Este es un tema eminentemente metodológico. La encuesta ENAU es la que se aplica aleatoriamente a los hogares que aparecen elegidos. Es decir, cada 3 meses los encuestadores del INEI salen casa por casa a aquellas viviendas que están en el marco muestral y encuestan a sus habitantes, encuestan a los jefes de hogar, ¿no? Y a la población que constituye la población de condición informante de la encuesta. La encuesta ENAU Panel son aquellos datos que son consultados cada vez que el encuestador sale a la misma persona, panel, a los mismos hogares. ¿Por qué? Porque se quiere ver cómo sus indicadores de pobreza o de condiciones de vida se mantienen a lo largo del tiempo. La única forma de que uno pueda conocer si las características o las variables de una realidad varían o no varían con el paso del tiempo es que nuestra fuente de información siempre sea la misma. Si yo quisiera conocer cuál es el nivel de felicidad
de los estudiantes de sociología de la Universidad Federico Villarreal, pues cada vez yo quiero estudiarlo mensualmente, pues tendré que aplicarles la pregunta, la encuesta, a los mismos estudiantes porque quiero ver cómo varía con el paso del tiempo su nivel de felicidad. De los estudiantes de sociología de la Universidad Federico Villarreal. Yo no tendría que preguntarle la segunda vez a los estudiantes de educación, porque no son mis mismos informantes. Tiene que ser los estudiantes de sociología, siempre los mismos estudiantes. Pero voy a mostrar mucho más cómo funciona la muestra panel. Ya quiero a los estudiantes de sociología, pero quiero que sean esos estudiantes que están, que ya han realizado prácticas o que están actualmente realizando prácticas preprofesionales. Entonces, siempre, si yo quiero conocer cuál es su nivel de o cuál es su perspectiva sobre su futuro desempeño profesional, tendré que trabajar como informantes con los estudiantes que cursan o que están desarrollando prácticas preprofesionales. Siempre a ellos. Panel. La muestra panel es aquel grupo o aquella muestra de estudio que siempre va a ser encuestada, que siempre va a ser parte de la muestra que se va a entrevistar. Entonces vamos a elegir acá la encuesta ENAO simplemente, ENAO. De una vez que elegimos en esta subpestaña, nos indica el sistema que elijamos el año. Miren, ve. Esta encuesta aquí, en la data del INEI, existe desde el año 2004 hasta la actualidad, hasta el año 2021. Si nosotros elegimos el año 2021, acá nos aparece qué periodo queremos evaluar. Acá está. Lo que se ha publicado hasta la fecha son los datos que corresponden al primer trimestre del año 2021, o sea, enero, febrero y marzo. Probablemente esto ha sido publicado entre abril o mayo, ¿bien? Porque la data hay que trabajarla primero, ¿no? En cambio, si nos vamos al año 2020, vamos a encontrar que ya está el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Y también está todo el periodo del año, la data completa del año. Vamos a elegir anual. Estos son los módulos que investiga la encuesta nacional de hogares llamada Encuesta de Condiciones de Vida y Pobreza de los Hogares Peruanos. Es una encuesta a nivel nacional. ¿Qué variables estudia? Características de la vivienda y del hogar, características de los miembros del hogar, variables educativas, variables de salud, variables de empleo e ingresos, instituciones benéficas, mantenimiento de la vivienda, transportes y comunicaciones, vestido, calzado, gasto de transferencias, muebles, equipamiento, producción agrícola, subproductos agrícolas, gastos en actividades agrícolas, producción pecuaria, distintas variables, incluidas las de participación ciudadana y las de gobernabilidad, democracia y transparencia. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la confianza en los gobiernos locales, la confianza en los gobiernos regionales, la confianza en los ministerios, la confianza en las instituciones del Estado. Bueno, esos datos vienen de acá, del módulo Gobernabilidad y Democracia de la Encuesta Nacional de Hogares. Aquí estamos revisando los módulos completos de la Encuesta Nacional de Hogares. Vamos a solicitarle a la data que nos proporcione a ver algunas variables de educación. Muy bien. Quiero que se centren en estas columnas de acá, donde dice ficha y donde dice descarga, para trabajar el ejemplo de qué cosa es una línea de base. Aquí está la ficha técnica de la encuesta. La ficha técnica de la encuesta, cómo se diseña la encuesta, cómo se organiza la distribución de la muestra en el campo, cuáles son las variables que se investigan, a cuántas viviendas se encuestan, cuántos hogares se encuestan, cuáles son los niveles de inferencia, o sea, cómo se pueden hacer estimaciones a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de dominio geográfico, a nivel de costa, a nivel de sierra, a nivel departamental, etc. Todos los datos de una ficha técnica. Luego nos proporciona la base de datos del módulo de educación que está acá, en formato SPSS. Vamos a descargar. Clic sobre este formato que dice SPSS. Luego nos proporciona también archivos en CSV, que es una forma
Es otro formato de bases de datos, pero vamos a trabajar con SPSS. Clic y observen aquí en la parte inferior izquierda, está descargando el módulo. Levantamos esto y aquí vamos a encontrar con este icono de SPSS, aquí está la data. También nos proporciona la cédula, es decir, el cuestionario con el que se recogen los datos para el módulo de las variables que corresponden a educación. Vamos a ver la cédula. Aquí está la cédula. El cuestionario. Dónde se ubica el informante, dónde se ubica el hogar, en qué provincia, en qué distrito, al nivel de número de hogar, número de vivienda, si está en el área urbana, en el área rural, y estas son las preguntas que se hacen. ¿Cuál es el idioma o lengua con el que aprendió su niñez? ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? ¿Cuál es la carrera superior universitaria o no universitaria que estudia o ha estudiado? ¿Cuál es el nombre del centro de estudios? ¿Sabe leer y escribir? ¿Actualmente existe algún programa? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el año o grado de estudios en el que está matriculado? Si el resultado que obtuvo el año pasado fue aprobatorio, desaprobatorio o retiró, abandonó los estudios. ¿A través de qué medios accede a contenido de clases a distancia? El desarrollo de las clases a distancia las reciben con interacción profesor, videos y todas las preguntas que se requieran para construir las variables, el acceso a Internet, qué tipo de equipos utilizan para acceder a Internet, dónde se conectan a Internet, cuántas veces usan Internet en un periodo de tiempo y todas las otras características como lo vamos a ver. Este es el cuestionario. Este es el cuestionario que utilizan los encuestadores del INEI cuando aplican la encuesta nacional de hogares, conocido por sus siglas como ENAO, condiciones de vida y pobreza. Bien, esa es la cédula. Vamos a entrar a los datos, a la data. Clic acá, vamos a abrir este archivo. Estoy abriendo el archivo. ¿Por qué hago todo este ejercicio? Porque ustedes van a tener que documentar su diagnóstico utilizando estos datos también. Vamos a abrir. Ahí está. Lo que tenemos a la vista. Entonces, solo para recordar, el SPSS pues tiene dos vistas, ¿no? La vista de los datos, acá están los datos o las respuestas. Esta encuesta analiza más de 115.000 encuestados y evalúa más de 500 variables. Es una tremenda encuesta. Y aquí están las variables que se evalúan, aquí están. Por ejemplo, estamos analizando los datos del 2020, de todo el año 2020. Vamos a elegir alguna variable. A ver, vamos a elegir a la población que sabe leer y escribir. Esa variable nos interesa. Entonces le corremos rapidito una frecuencia. Ahí está. Miren, estos datos tenemos acá, estos resultados tenemos acá. Vamos a leer esta columna que dice porcentaje válido. ¿Ok? Este es un análisis a nivel nacional. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que el 43% de los encuestados no sabe leer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a copiar, vamos a llevar a nuestro diagnóstico y lo voy a pegar acá. Listo. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que hay un 43% de personas encuestadas que no saben leer. Ahí está, 43%. Vamos a entregarle estos datos al actual ministro de Educación. Bien, entonces, y le vamos a decir, somos un grupo de interés y que estamos muy preocupados porque hay un 43% de peruanos que no saben ni leer ni escribir, es decir, se encuentran en condición de analfabetismo. Perfecto. Y le vamos a proponer al ministro de Educación que pueda cambiar esta realidad, que pueda intervenir el Ministerio de Educación para que dentro de 10 años, o 5 años, o 10 años, este 43% baje a un 15%. Ahí está. Entonces, estamos en el 2020. Estamos en el 2020.
y la cantidad de personas que no saben leer y escribir es de 43.1%. Nosotros queremos que dentro de 10 años, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 2030, este porcentaje de 43.1% esperamos reducirlo a un 15%. ¿Cómo puedo implementar una estrategia si yo no conozco la situación inicial? Esta situación inicial que tenemos acá se llama línea de base. Esta viene a ser mi línea de base, mi punto de partida, mi realidad actual. Y yo quiero que mi línea de base, ¿no es cierto?, me sirva de referencia para alcanzar mi objetivo de intervención. Mi objetivo de intervención es que ese 43.1% se convierta en un 15%. ¿A qué le llamamos línea de base? A la realidad de partida, a aquella realidad que se va a tomar como referencia para poder comparar si el proyecto de intervención, si el proyecto social que hemos diseñado está generando cambios en la realidad. Voy a poner todos los años acá. Ya, bueno, no está completo, pero bueno. Ya, la idea es esa, la idea general es esa. No están completos los años 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Entonces ahí tenemos nuestros datos. Y tenemos nuestros datos, nuestra línea de base y nuestro objetivo final de intervención. Si nosotros miramos ahora esta realidad que tenemos aquí en este modelito simplificado, todo esto que está dentro de los puntos, de los puntitos marcados, suspensivos, dentro de eso vendría a ser la problemática del analfabetismo en el Perú. Y la situación inicial de la problemática del analfabetismo en el Perú, a través de la identificación de los indicadores que dice aquí, estamos diagnosticando que ese valor alcanza el 43.1%, está acá. Situación inicial, 43.1% aquí. Y que la situación final después de la intervención queremos que sea 15%. Eso es línea de base. Para eso sirve la realización de un diagnóstico. Eso nos permite identificar un diagnóstico. Ahí está. Ahí tenemos. Esa es la importancia de un diagnóstico, que nos permite conocer una situación inicial. Otro ejemplo práctico de sus vidas cotidianas. Si al día de hoy, en sus hogares, en sus casas, ustedes acceden a las clases virtuales de la universidad a través de un módem que les brinda la universidad, ¿no es cierto? O sea, acceden a la conectividad porque la universidad les ha proporcionado un módem. Esa es su línea de base. ¿Cómo accede a la universidad? Con un módem proporcionado por la universidad. Pero ustedes dicen, no, pero este módem tiene algunas limitaciones, tiene determinadas características, no funciona tan bien para las páginas que yo quiero visitar y estudiar y descargar los artículos, etc. Entonces dicen, bueno, estoy cursando el 7º, el 9º ciclo, etc. Bueno, yo quisiera que cuando voy a empezar a trabajar mi tesis para la licenciatura de acá dentro de 2 años, no digan, bueno, yo no quiero trabajar con un módem de la universidad. Yo quiero contar con mi propio módem que yo contrato con más capacidades, con un mejor plan. Su línea de base sería un módem que tiene limitaciones de conectividad a poder contar con el paso de los años, dentro de 2 años, con un módem que tenga un mejor plan y una mejor calidad de señal de Internet. Entonces, la línea de base me permite identificar la realidad en su punto inicial.